Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un podcast súper interesante con mi amigo el doctor Alfredo Castañeda y no se lo pierdan. Adelante. Oye, pero dinos en qué canal lo encuentras. Es en el canal Pregúntale al Doctor Baja. Yo soy el doctor Renato Rodríguez y estoy a sus órdenes. Nos vemos en unos minutos, va a estar buenísimo, no le cambien. Hasta luego. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos. El día de hoy tenemos una gran sorpresa aquí en este nuevo podcast. Qué bueno que lo están viendo. ¿Por qué? Porque tenemos a un nuevo amigo, amigo que acabo de conocer. Él es Alfredo Castañeda, el doctor Alfredo Castañeda, que es una gran experiencia de vida y nos viene a platicar pues gran parte de lo que es su vida, que ya estuvieron viendo ahí en su video. Y pues ahora sí que como es este programa para ver cómo podemos tener una mejor calidad de vida, pues él nos viene a dar el mejor ejemplo. A pesar por todas las adversidades que él ha pasado, aquí está una persona feliz, íntegra, contenta, mucho más joven para la edad que tiene. La verdad me tiene impresionado y me encanta platicar con él. Alfredo, pues bienvenido. Aquí estamos, ahora sí que este es tu podcast. No, hombre, te agradezco mucho, Doc. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes detrás de la cámara que nos acompañan el día de hoy. Infinitamente agradecido y me siento, obviamente, infinitamente bendecido de estar compartiendo en este hermoso espacio contigo. No, pues qué bien, Alfredo. Pues oye, pues viendo tu historia de vida, sí. Cuéntanos, oye, porque la verdad estoy impresionado de verte, o sea, cómo estás, sano. Yo la verdad, te soy bien sincero, te soy bien honesto. Cuando me platicaron de que iba a entrevistarte, que iba a platicar contigo, que íbamos a hacer un programa y todo lo que habías pasado en tu vida, y dije, pues Alfredo pues va a venir, no sé, ¿En silla de ruedas? O sea, la verdad, yo dije, va a venir en silla de ruedas. Voy a tener que subirlo cargando. Vamos a ver dónde la acomodo. Pero, oye, te ves mejor, estás mejor que yo. Sí, mejor ni hablemos de edades, porque luego la gente se va a asustar, pero sí, ha sido un proceso de vida por demás interesante, muy bonito. Yo no lo entiendo esto como adversidades, yo lo entiendo como oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, de enseñanza y de vivir, de tener la oportunidad de vivir una experiencia bonita en la vida con ese aprendizaje y con esa enseñanza. Tristemente, ayer platicaba con una persona, ¿no? Y me decía esta cuestión de que la enfermedad toca la puerta y se siente como una maldición, incluso como un castigo divino. Conmigo, Doc, ha sido todo lo contrario. Conmigo la gran enseñanza, el gran maestro ha sido precisamente la enfermedad. Y esa enfermedad me ha permitido tener la vida que tengo en este momento en todos los sentidos. Claro, sí. Porque fíjate que del otro día ya ves que viste el podcast que hicimos con esta muchachita que hablamos de las vidas pasadas, de lo que había sucedido y todo eso tiene relación. Me imagino que tiene cierta relación. ¿Por qué? Porque primero, nosotros venimos a esta vida por algo. Sí. A aprender en específico y experimentar. Ajá. No, y también enseñar. No, bueno, si tienes la bendición como tú, por ejemplo, pues sí, totalmente. No, la bendición, la tuya es más grande, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, ya vimos lo que pasó contigo. Pues Alfredo, aparte de todo, pues él con todo lo que ha vivido, pues es un conferencista que hace motivación, con experiencia, más de 15 años, ¿verdad? Colaborador en varios programas de televisión, ¿verdad? También en un programa que se llama Simplemente Adriana, ofreciendo temas de crecimiento, de crecimiento espiritual, desarrollo personal, un sinfín de programas donde tú has estado, eres speaker en temas sobre alto impacto internacional, en coaching, ahora sí que... Que te voy a decir, doctor, perdóname que te interrumpa, pero todo eso es irrelevante. A final de cuentas, soy simplemente un estudiante de la vida. Ajá. Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegamos por qué llegó a esto? Te preguntaba hace rato de que cuál era la base de tu problema. La raíz de toda esta situación. ¿Por qué te enfermaste? Luego otra vez volviste como a un tipo de rechazo. A ver, platícanos. Es una historia larga, vamos a tratar de hacer un resumen, lo más que se pueda. Mi situación de salud ya diagnosticada empieza en mayo del 2001, ya cumplo ahorita pues algunos añitos de eso, donde ya me diagnostican. Yo empiezo a sentirme mal a muy temprana edad, físicamente mal. Simplemente no sabía qué era, ¿no? Pero ya caigo literal en el hospital de emergencia en un 21 de mayo del 2001.
22 años de edad. Entro al hospital pensando que tenía neumonía yo, a lo más, cuando mucho. Y me dicen, Alfredo, te estás muriendo. Nada más. Me llevan en ambulancia de un hospital a otro, me dan 6 meses de vida cuando mucho. Salgo del hospital a los 10 días desahuciado. Un milagro me regresa a la vida, literal. Habrá oportunidad para platicarlo después. Claro. Pero vuelvo a la vida, recibo mi primer marcapasos en el 2005. Perdón, discúlpame, en el 2002. Okay. De ahí otro marcapasos a los años. Después en el 2005, diciembre 18 del 2005, recibo mi primer trasplante de corazón. Todo esto, la raíz básicamente es una enfermedad crónica, obviamente, pero hereditaria. Insuficiencia cardíaca congestiva. Para explicarlo de una forma muy simple, es donde el corazón deja de palpitar como debe y simplemente crece tanto que ya no palpita, solo vibra. Entonces, pues no llega la sangre donde tiene que llegar, y entendiendo al órgano más importante del cuerpo como el corazón en ese sentido, pues todo empieza a fallar. Y la cavidad del cardíaca pues se vuelven muy pequeñitas. Exactamente. Ya no hay sangre por donde bombear. No hay manera, y obviamente pues no llega a todo lo demás y te sientes mal generalizado. Entonces empiezo a vivir esta experiencia pues muy temprano en la vida, y me cambia la vida por completo, ¿no? Donde yo como lo digo, ¿no? Yo me dedicaba a hacer dinero, yo me dedicaba a lo que a mí me gustaba. Yo estudié economía originalmente. Y trabajaba para un banco grandote en Estados Unidos. Y tenía el trabajo de mis sueños, se podría decir, en ese momento, y era feliz en todos los sentidos, ¿no? Una persona independiente. De un día para otro te cambia la vida, dejas de ser independiente, te conviertes a tus 22 años en una persona dependiente en todos los sentidos, y incluso no puedes vivir solo, no puedes hacer nada por ti, ¿no? Y te digo, me salva la vida un milagro, a final de cuentas, y sobrevivo. En el 2005 recibo mi primer trasplante de corazón en la Universidad de California en Los Ángeles. 3 años después me vuelven a diagnosticar con un problema cardíaco una vez más. Ahora ya propiamente diferente. De la cuestión, sí, totalmente, algo porque distinto. tuvo que ver con la cuestión de... En aquel tiempo no se estudiaban mucho los anticuerpos. O sea, verificábamos la cuestión de que tuvieras, por ejemplo, más o menos el mismo peso, el mismo tamaño, que tuvieras el mismo tipo de sangre, pero ahí se detenía todo. Entonces los anticuerpos fueron los que simplemente no fueron compatibles. Dicho sea de paso, fue muy parecido el problema que sucedió después. Hay una situación muy interesante que se da en el cuerpo humano, ya sea en el embarazo o en el trasplante, donde se producen anticuerpos. Entonces cuando tú ya eres trasplantado, produces anticuerpos. Entonces eso me vino a afectar la segunda vez que recibo el trasplante, porque tristemente ya había producido muchos anticuerpos. Entonces llegó el momento en que se mide en porcentaje, ¿no? Entonces yo tenía el 60% de anticuerpos, lo que significa que el 60% de la población no era compatible conmigo. Entonces, de por sí ya es difícil. Lo que pasa es que soy muy común. Entonces, soy una persona en Estados Unidos en inglés 5'9", no te digo porque todas las mediciones son allá. 5'9", más o menos entre 180 y 200 libras, ¿no? O positivo. Entonces, todo eso me hace una persona muy común, que estamos combatiendo por un órgano muchos al mismo tiempo. Entonces, y masculino, que la mayoría de los hombres, pacientes trasplantados son hombres por alguna razón. Entonces, eso, y sumándole que al principio de mi espera yo tenía alrededor de 60% de anticuerpos, eso se convirtió en una batalla, pues, cuesta arriba, ¿no? Entonces me diagnostican con este problema una vez más, me dan una vez más 6 meses de vida como máximo. Fue muy interesante porque llevo una biopsia cardíaca, es que me hacen una vez al año. Y yo le vi la cara al médico que me tiene tratando por lo menos 17 años, ¿no? El que me hace también las biopsias y angiogramas y todo eso. Y yo vi cómo se le desencajó la cara cuando estaba viendo así. Dije, híjole, ya encontraron algo raro aquí. Ya en tu segundo, sí, ya después con el corazón trasplantado. Con el corazón trasplantado, exactamente. Y entonces fue muy interesante porque yo supe que algo no estaba bien, ¿no? Y sí, obviamente me mandaron a recuperarme al cuarto, y más tardecito llegó y me dijo, Alfredo, ya la mitad de tu cuerpo, de tu corazón, perdón, no sirve. Necesitas otro trasplante. Sí, el corazón se va volviendo como duro, fibrótico, ya no se puede contraer, o sea, esas son todas las características de Qué interesante que lo comentas, porque en el momento yo dije, pues obviamente me van a poner un marcapasos, ¿no? Porque eso fue lo que me dio un poquito más de vida la vez pasada. Y me dice el doctor, no, en esta ocasión no. Y yo le dije, pues entonces, ¿cómo lo solucionamos? No es que no hay nada que hacer, dice, te vamos a poner en lista de espera, pero la lista de espera más o menos ahorita son como 3 años. Y a ti te quedan como 6 meses. Y en cualquier momento tu corazón va a dejar de palpitar y no hay nada que hacer por ti. Entonces en ese momento me preguntó, ¿no? ¿Cómo ves? No, y así son duros allá. No, bueno, pero ¿sabes qué? Así debe de ser, ¿no? Yo creo que sí. Yo pienso que así debe ser, porque lo peor que le puede pasar a uno como paciente es que lo engañan. Sí.
Y es muy triste. Yo creo que muchos, ahorita lo comentabas tú y qué gusto me dio que lo dijeras, porque yo sí creo que el verdadero médico tiene que ser ante todo un buen maestro. Sí. Porque él, tristemente no funciona si no eres. Entonces, así entendiéndote como maestro, tienes que entender que tú tienes una enseñanza que dar. Y en ese sentido tienes que ser muy explícito y muy específico en lo que tienes que decir. De hecho, Alfredo, yo en mis cabinas de la consulta yo tengo pizarros. Qué Siempre chulada. me ha encantado tener, porque a mis pacientes les hago Con palitos y bolitas. diagramas, palitos, bolitas, Sí. y hasta que me entiendan. Sí. Si no me entienden, no podemos proceder. No, o sea, la exactamente. verdad. Sí, si te quedas con dudas, te vas a casa y nunca las resuelves. Entonces, yo sí creo que es importante que el médico tenga esa mentalidad. Obviamente sin ser soez ni grosero, ¿no? Porque luego se confunde, se malinterpreta, ¿no? Voy a ser muy honesto y racas, no es como ahorita el empoderamiento mal comprendido. Hay maneras de decir. Sí, totalmente. Todo, se puede decir contacto, la honestidad, o sea, claro. al final de cuentas, ¿no? Entonces, él fue muy honesto, porque aparte tenemos muchos años de conocernos, ¿no? Y me dijo, ¿quieres entrar a la lista de espera? Yo le dije, sí, claro. ¿No lo quieres pensar? Le dije, pues es que no hay Pues nada es que que pensar. si no la pienso, ¿qué voy a hacer? Sí, mira, y al final de cuentas yo te lo propongo de esta forma. Yo ya sabía el dolor que iba a sentir. Yo ya sabía lo que se experimentaba en el proceso de espera, en el proceso del trasplante. Entonces no había nada que temer. Obviamente iba a doler, obviamente iba a ser poco placentero, por decirlo menos, ¿no? Claro. Pero yo estaba dispuesto porque sí me gusta la vida, sí me gusta disfrutar de eso. Claro. ¿No? Entonces entro una vez más a la lista de espera para recibir un segundo trasplante de corazón, por ahí de, 2008, 2009. O sea, se llevó el tiempo que te dije. No, espérame, se pone muy interesante porque en el proceso, obviamente, se esperaba que fuera, valga la redundancia, una espera de más o menos 6 meses, ¿no? Yo logré alcanzar una espera de 10 años y medio. 10 años y medio esperando con el corazón. Ya fallando. Ahí es donde entra la cuestión de la medicina regenerativa y todo esto. Okay. Sí, ahorita sí, nos vas a platicar todo eso. Sí, ¿no? entonces fue muy interesante porque yo lo comento siempre, yo me despertaba en ocasiones así y yo decía, o sea, sigo vivo. Sí me asombraba, te los despertaba, abría los ojos y decía, chiflado, sigo vivo, ¿no? Un proceso muy interesante. Bueno, entonces, como lo comentamos hace unos minutos, cuando el corazón se daña, tristemente se empiezan a dañar todos los demás órganos. Entonces, en ese proceso de espera de 10 años y medio, a mí se me acabó todo. Por ahí lo veíamos ahorita en el video que les compartíamos, ¿no? Sí. Fue por demás interesante ver cómo me fui acabando por completo. No había músculo en mi cuerpo, yo usaba oxígeno 24 horas al día. Tenía un carrito eléctrico porque ya no podía caminar. Obviamente empezaron a fallar los riñones, los pulmones, el hígado, el páncreas. Todo empezó a fallar. Y yo no me moría. Entonces, yo decía, qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque entonces ahí fue donde cambió mi mentalidad. Lo que pasa, Doc, es que la mayoría de las personas que somos diagnosticados con alguna enfermedad crónica, sobre todo incurable, inoperable, todo ese tipo de situaciones que se nos presentan, siempre pensamos en el porqué de la situación. ¿Por qué me toca a mí? Es una victimización, Sí, ¿estás de acuerdo? Claro. Cuando tú lo entiendes verdaderamente, cambias la pregunta del por qué a para qué. Ajá. Cuando tú le das la vuelta a eso, hijo, te cambia por completo la perspectiva, la percepción y la vida. Claro. En ese momento es donde da vuelta mi vida. Dije yo, ok, dije, aquí tiene que haber un para qué. Tiene que haber una razón más allá de lo que yo pensaba que era. No, y es lo que también uno en la vida se lo debe de hacer. O sea, todos los días. ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Sí. No, ¿para qué vine aquí a este ¿Qué hay mundo? que hacer? Así es. Entonces, fíjate qué interesante que dices eso, porque como decíamos, ¿no? El por qué victimiza, el para qué te activa. Así es. El para qué te hace levantarte. Es Así como es. decíamos ahorita, ¿cuál es tu motor? Claro. ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Qué hay que hacer ahora? Claro. ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que... y no es una cuestión de estar completamente acelerados, porque yo estoy muy en contra de eso, ¿no? Yo sí busco la paz en estar la simplemente. Armonía, la paz, sí, la tranquilidad, la meditación. Totalmente, Doc, porque a final de cuentas creo que vivimos en una mentalidad, está muy de moda este término, el hustle mentality, decimos en Estados Unidos, ¿no? Esta mentalidad de puro pa'lante, tienes un negocio, pon 2, ganas 1 millón, gana 2. Por eso es un país tan exitoso. Sí, pero a final de cuentas te pierdes en el proceso, claro. porque en el camino, como en el que yo he vivido, te das cuenta que no te llevas nada. Y nada es relevante. Tema para otra ocasión. Claro. Hay que irlos apuntando. A ver, mi gente, apúntenlos. Apúntenlos sí. Y ya saben, pregúntenos todo. El doctor va a estar varios programas con nosotros. Que Dios permita que así sea. Primero Dios. Y ahora sí que tenemos para muchos programas y para todas las dudas que ustedes tengan, porque vamos a hablar de varios temas interesantes. No, y además, ¿sabes qué? Que pongan ahí sus comentarios y también muy importante,
sus preguntas. Sí, Porque aquí va a ser muy interesante tu punto de vista como médico y mi punto de vista como paciente. Claro. Porque a final de cuentas sí es muy enriquecedor cuando tenemos este tipo de pláticas, este tipo de oportunidades que no se dan muy seguido. Porque habrá mucha gente que esté en situaciones muy parecidas a las tuyas. Totalmente. Y se les cierra el mundo y no se han hecho esa pregunta que tú dijiste. O sea, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué sufrir yo? Sí. Mejor dicho, ¿para qué me tocó a mí esta totalmente. situación? Fíjate que yo sí creo que todos los humanos vivimos la misma historia, nada más con diferente disfraz. El problema es que cuando toca tu puerta la enfermedad crónica, por ejemplo, tú piensas que eres el único, te sientes solo. Y sí es importante este tipo de temas y este tipo de espacios como el que tú nos aportas, porque creo que es muy importante decirle a las personas, hey, no estás solo. Sí es cierto, lo tuyo puede ser, no sé, cáncer, vamos a decir, claro. Pero a final de cuentas el proceso es exactamente el mismo. Exacto. Entonces no estás solo y por eso estamos aquí para compartirte este tipo de temas, ¿no? Por otro lado, esto que comentas de la cuestión de la pregunta y cómo vamos cambiando la percepción y la perspectiva de la experiencia de vida, cuando le das la vuelta del por qué al para qué y dejas de victimizarte, entonces empiezas a buscar soluciones. Ahora, cuando empiezas a buscar soluciones no es una cuestión de acelerarte y tratar de resolver pronto. Inmediatamente no. Porque ahí es donde empieza la cuestión que te decía. ¿Cuál es mi mensaje al menos? Que lo vamos a platicar un poquito más si Dios permite. Fe, paciencia y gratitud. Yo siempre creo que la paciencia y la fe son conceptos siameses que caminan juntos. No puedes tener fe sin tener paciencia. No puedes ser paciente sin tener fe. Y entonces caminan de la mano estas dos cosas. ¿Por qué lo digo? Para todas estas personas que nos están viendo allá detrás de la cámara y están pasando por un proceso interesante. Yo no digo que hay cosas difíciles, simplemente unos más interesantes que otros. Retos, a final de cuentas, no son pruebas, acláralo en tu mente y en tu corazón. Sí, porque luego cuando tú dices son pruebas, es que Dios me está poniendo a prueba, señores, señoras, Dios no pone a prueba. Es como cuando te dicen, las piedras que se te atraviesan en el camino es para que tu castillo llegue a ser más grande. Exactamente. Nada más. ¿Verdad? Nada más. Porque si te martirizas pensando en la piedra y cómo te quiso lastimar y cómo te quiso, me detuvo en el camino, ya te quedaste ahí. No, agárrala y ve haciendo algo con ella. O, más sencillo, posiblemente estaba ahí para que le sacaras la vuelta y cambiaras de rumbo. Correcto. Porque a final de cuentas la enfermedad es eso, una oportunidad de crecer. Entonces, cuando tú dices, ¿para qué? Por ejemplo, imagínalo como esa piedra que nos presentas tú, que nos propones. Si yo veo esa piedra en forma de enfermedad, yo lo único que voy a decir es, tú no quieres que vaya por aquí, ¿verdad? No pasa nada, me voy por allá. Y entonces se reinventa uno. Claro. Bueno, volviendo al tema. Claro. Empiezan a dañarse todos los órganos. Yo no sé cuánto llegué a pesar porque no le daba mucha importancia, honestamente, pero lo único que era un huesito con una panzota. Porque al final de cuentas... pero exagerado. Ya ni siquiera retenían las piernas. Porque ese era mi problema siempre, ¿no? Todo estaba aquí. Yo creo que traía fácil aquí unos 40 libras, a lo mejor 22 kilos, algo así más o menos de líquido, y era insoportable el dolor constantemente, ¿no? Por eso ya no tengo ombligo, me tuvieron que quitar una hernia inmensa que se me hizo. Y fue muy interesante el proceso porque te digo, el Padre te quita todo hasta que logras entender el para qué de las cosas. Y si tú no entiendes, te va a seguir quitando cosas, no para lastimarte, no para ponerte a prueba, no para agredirte, sino para que cambies de rumbo y entiendas que esa piedra de la que platicábamos ahorita está ahí por una razón. Y entonces yo empiezo a entender, dije, ok, o sea, lo que estoy haciendo no es por donde debo de ir, tengo que buscar un camino nuevo. Entonces ese camino nuevo es bien interesante también porque no se trata de encontrarlo por ti mismo desde el ego, sino de encontrarlo conectándote con el Ser Supremo desde un punto de vista de mucha humildad. Y entonces te entregas al Ser Supremo y dices, Padre, hágase tu voluntad. Yo le decía a mi hija un día, no hablando del Padre Nuestro, le decía, el Padre Nuestro, olvídate, todo es paja, le digo, todo es paja. La única cosa importante en esto es donde dice, hágase Señor tu voluntad. Okay. Si todos viviéramos en el hágase Señor tu voluntad, eso para empezar es fe. Pero sobre todo es paciencia, como decíamos ahorita. Sí, porque hay que esperar hasta que se haga su voluntad. ¿Cuándo? Pues cuando el Padre diga. O sea, es que tú y yo podemos tener infinidad de ilusiones. Sí. Porque yo digo, no, los humanos somos un conjunto de deseos. Pero van a llegar hasta que se diga de allá arriba. Esa es la cosa. Y eso es lo que hay que entender y aceptar y vivir con ello en el corazón todos los días. Mira, todo lo que tú sueñes se va a hacer realidad, pero no cuando tú quieras. Y aquí es como yo lo explico de esta manera. Tú sabes lo que tú quieres, pero solo Dios sabe lo que verdaderamente necesitas.
Y entonces en el momento correcto se te otorga lo que necesitas, no lo que deseas. Exacto. Yo, por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo hubiera visto tu contenido hace 5 años, por decirlo así, Sí. y te hubiera mandado un mensaje en ese momento y hubiera dicho, Doc, quiero colaborar contigo. Hubiera habido una gran posibilidad de que no hubieras visto mi mensaje, de que no lo hubieras, no sé, cualquier cosa, que se hubiera perdido. Ya se hubiera perdido. Sí, se hubiera perdido. Entonces yo hubiera dicho, che, doctor, nunca me contestó. Híjole, no, pero es que no era el momento. Y entonces cuando tú dices, Padre, hágase tu voluntad, las cosas llegan solas. No tienes que hacer nada. ¿Y llegó? El problema es que las personas no sabemos esperar. Entonces, en esa espera, vuelvo a decirte, se me dañó todo, ¿no? Cuando yo entro al hospital en marzo del 2019, si mal no recuerdo, soy medio malo con las... Tengo transplant brain, le digo yo a la gente. Ajá. Cerebro de trasplantado. Te lo juro, se me olvidan cosas como que no tienes idea. O el Pero- TDAH, ¿no? Ese Que aparte. todos tenemos. Ese aparte. No, y ahorita- Todos tenemos nuestro te lo granito juro de que sí. TDAH, ¿no? Es como yo digo, no todos tenemos un poco de narcisistas, igual también de TDAH. Sí. Pero bueno, y mal diagnosticados, simplemente no Sí, diagnosticados. Así es. Pero fue muy interesante también ese proceso porque entro yo después de varias oportunidades de haber sido hospitalizado y que no me aceptaban por una razón o por otra. Yo ya muriéndome los últimos 3 años, ¿no? Pero yo lo tomaba con mucha paz porque decía, pues se va a hacer cuando el Padre quiera, ¿no? Entro en marzo del 2019 al hospital. Y cuando yo entro al hospital iba para recibir hígado, corazón y riñón. Ya no había nada O sea, bien en mi de cuerpo. una. Sí, de una. O sea, y había básicamente opciones, ¿no? Si llega un corazón, pues te lo ponemos. Y si no hay más, pues luego te ponemos... O sea, el lo que riñón. vaya llegando. Lo que va llegando, literal, así como cuando estás esperando las piezas para reparar tu carro viejo. Claro. Así te lo juro. Gracias a Dios, un buen día a las 4 de la mañana recibo una llamada. Y cuando estás en el hospital y recibes una llamada en el teléfono que no es tu celular, ya sabes de qué se trata, ¿no? Sobre todo cuando estás esperando un trasplante. Me aventé. Ah, sí es eso, ok. Sí, bueno, es que hay dos formas. O sea, una, esperas en tu casa, cuando no estás tan mal, se podría decir. O para agilizar el proceso de espera, te hospitalizan hasta que llegue el trasplante. Okay. En mi caso ya era necesario estar hospitalizado, ya no podía sobrevivir yo fuera. Okay. Creo que hubiera podido, pero era demasiado doloroso, físicamente ya, todo dolía ya. Entonces necesitaba yo sí cuidados de todos los días, donde pues te nivelan tus minerales, o sea, todo ese tipo de cosas, tanto diurético, entonces te estás chupando todos los días Claro. y me hacían una paracentesis por lo menos una vez a la Era una vida semana. artificial. Por completo. Pues digo, sigue siendo. Así. Oye, le digo un día a una amiga con la que hago programas también, le digo, yo lo que busco es no depender de nada. Le digo, yo no uso cafeína, yo no tomo, nunca he tomado licor, nunca alcohol, nunca ningún tipo de drogas, no me interesan esas cosas ni nunca me han interesado. Y le digo, pero ya que lo pienso, pues honestamente sí ocupo los medicamentos antirrechazo. Entonces no soy tan liberado. Esa es mi droga. Sí, esa es mi droga literal. Sí. Pero vuelvo a decirte, o sea, fue un proceso por demás interesante porque en ese momento estuve, si mal no recuerdo, alrededor de 4 meses encerrado en un cuarto, pues más o menos del tamaño de este, yo creo. Y yo llegué a entender después de tantas hospitalizaciones que para mí la hospitalización era un retiro espiritual forzado. Entonces cada vez que yo me sentía mal, entendí y entiendo en este momento que es porque algo no estoy haciendo bien, no estoy yendo por el camino correcto. Entonces la enfermedad se convierte una vez más en la enseñanza para mí. Me dicen, a ver, guárdate, a ver, ponte a pensar, ponte a trabajar en ti, haz lo que tienes que hacer. Y regreso literal, renovado en todos los sentidos. Entonces en esta ocasión fue así, ¿no? Imagínate tener 4 meses de no tener que preocuparte de qué te pones, de qué vas a comer, a dónde vas a ir. O sea, nada más dedicarte a ti, en todos los sentidos. A sobrevivir. Vuelvo a decirte, puntos de vista y perspectivas. Yo te garantizo que si en este momento hay una persona aquí afuera que tiene muchas cosas que hacer en el plano terrenal común y corriente y normal, en esta realidad aparente que le llamo yo, y le dices, te voy a encerrar 4 meses en el hospital, sería lo peor que le podrías hacer. Para mí fue todo lo contrario. Yo estaba esperando ese momento donde yo me pudiera dedicar por completo a mi crecimiento, mi desarrollo personal y crecimiento espiritual, en todos los sentidos. Entonces tuve oportunidad de meditar muchísimo, de introspectar muchísimo, de crear mucho contenido, de estar conmigo verdaderamente para resolver y sanar todas las heridas de niñez, todas las heridas de todo lo que yo había cargado toda la vida, perdonar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Fue un proceso por demás interesante también,
disculpa que lo siga diciendo, pero mi vida siempre para mí se me hace muy interesante. Para mí, Ahorita por que eso lo digo. mencionaste de crear tu contenido, me imagino que habrá mucha gente que quiere interactuar contigo, para que menciones tus Sí, redes claro, sociales. claro. ¿no? Está facilito, está homologado todo en redes sociales, en las 4 o 5 más importantes. DR Alfredo Castaneda. Okay. DR Alfredo Castaneda. Ahí que Chuy nos haga favor de ponerlo Sí, abajo. Chuy, por favor. Saludos, Chuy. En Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también en el podcast. Perfecto, muy bien. Sí, entonces, pues salgo de ahí por ahí del 29 de julio del 2019, ya con un corazón y un hígado nuevos. Mi donador es un jovencito que ahorita ya cumple 19, casi 20 años, lo recibí a los 15 años creo de él, yo con 42 años, obviamente. Que después vamos a platicar con la Sí. historia de los donadores. Sí, porque hay, sí. Ese es otro tema Sí. muy interesante, No, muy es que controversial sí. y tantas cosas, ¿no? Mira, se me vienen tantas cosas a la mente ahorita que dices eso, ¿no? Pero, Sí. pero una de las Sí, te cosas vi la es... cara, ¿eh? Sí. Sí, te vi, o sea... Es que, ¿sabes qué? Mira, lo primero que se te viene a la mente es, yo tenía 42 años, iba por mi segundo trasplante de corazón al menos, ¿no? Te cuestionas un montón de cosas. Como por ejemplo, ¿por qué yo sí y él no? Son cosas muy interesantes. Habrá ocasión para eso. Claro. Pero sí, salgo de ahí con una vida renovada en todos los sentidos. O sea, saliste ya con Corazón e hígado. E hígado otra vez. No se requirió, y lo entrecomillo obviamente, no se requirió el trasplante de riñón porque lograron estabilizarme lo suficiente como para creer. Ahorita si quieres entramos a ese tema. Yo todavía sigo siendo considerado paciente estadio 4 de falla renal. Ok. Pero ahorita te explico un poquito de eso. Yo salgo de ahí con estos dos órganos porque dijeron, lo más seguro es que la bomba renina-angiotensina, Sí. una vez que ya se restablezca el funcionamiento cardíaco, lo más seguro es que pues al menos esté decentemente bien los riñones, ¿no? Ya con eso. Y sí, así ha sido. Obviamente ahí es donde entra la cuestión esta de la medicina regenerativa, a la cual también nos dedicamos nosotros. Lo que a mí me ayudó mucho a hacer ese puente, como Ahí te decía, andamos metidos en ese rollo. exactamente. Medicina regenerativa es resulta lo que tiene mi... es que olvídate, o sea, yo creo que ya tendríamos que incluso cambiarle el nombre, regenerativa. Yo creo que, Sí. bueno, pero pues sí, vamos a empezar como con ese nombre, ¿no? Sí. Es bien interesante porque eso precisamente es lo que se ha convertido en ese puente que te decía yo entre el diagnóstico y alcanzar a llegar a los trasplantes. Porque muchas personas dicen, es que no es la cura. Pues es que tampoco se busca que sea la cura. Claro. O sea, lo importante es que tengas, como tú lo decías al principio de tu programa, una buena calidad de vida. Una calidad de vida. Y de eso es lo que estamos hablando. Una estabilidad. Sí, en todos los sentidos. Así Entonces, nosotros, yo me acuerdo, ¿no? Te estoy hablando del 2005, 2008, por ahí 2008. Cuando 2008 me diagnostican una vez más con este problema después del primer trasplante de corazón. Y me dicen, no, Alfredo, es que tienes que hacerte la idea. Dice, tú por lo menos en tu vida, como has recibido trasplantes tan joven, vas a ocupar como 2, 3, a lo mejor hasta 4 trasplantes de corazón. Yo no te voy a decir lo que pensé cuando me dijo eso el doctor, porque sería muy grosero de mi Ya parte. me imagino. Pero dije, no, espérame, yo no quiero ser esclavo de la industria farmacéutica de toda la vida. Claro. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo se hablaba de las células madres, pero no había cursos, no había lío. Ahorita ya hay donde quiera. Ahorita es fabuloso. Mira, Ahorita por ejemplo, sí. yo tengo mis pacientes Sí. que trabajo yo con medicina regenerativa. Sí. Por ejemplo, el otro día mandé el caso de una paciente, ¿no? Una paciente que tiene una nefropatía. Pero entre estarle pidiendo a la paciente sus historiales, Sí, sí, los sí. estudios, me manda información De todo. Sí, que no está muy clara. Y se las mando yo al laboratorio, pues tú sabes que Sí, tenemos sí, que sí, trabajar sí, en sí. conjunto con un laboratorio Sí, con serio, el por genetista. cierto, que es Sí. y con el genetista. Y me pide más información y la paciente me dice, pero ¿por qué? Si allá en otro lugar están... No, señor, le digo, porque aquí es algo serio, porque aquí Sí. yo no vamos a arriesgar que si Sí. usted trae una tumoración, trae Sí. un cáncer o algo, Exactamente. no le vamos a poder aplicar células madres porque entonces las Exactamente. voy a hacer crecer. Entonces, hay para todo, Ese es hay un tratamiento tema, ese es y un hay que tema. llegar a un diagnóstico y esto es medicina Sí, real, sí, no es sí. experimental Sí. ni nada, ¿no? Es que sabes que se prostituye mucho la medicina. Muchísimo, Y es muy terriblemente. triste. Yo le digo siempre a las personas, ¿no?
aquí no estamos vendiendo tacos. Exacto. O sea, no es como, por ejemplo, yo estoy en contra totalmente de las clínicas del 2x1. Exacto. O del Botox Party, ¿no? Ese tipo de... Yo no. Y Pues ¿sabes? igual yo, O sea, No, es que no va por ahí. O sea, al Así final es. de cuentas, yo no quisiera que tú trataras así mi vida y mi salud. No. Yo no voy a tratar la tuya así. Así Porque es. aparte otra cosa, yo sí creo en el karma. Exacto. Yo sí creo que tal así como lo que das en la vida se te retribuye. Sí, así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso que tú haces con tus pacientes es muy, muy importante porque tenemos que saber el historial clínico. Fíjate, te platico, nosotros ofrecemos consulta bien interesante porque no lo he visto nunca así más. Desde medicina, desde los puntos de vista, perdón, de la medicina natural y alópata, ¿no? Pero lo ofrecemos juntos, al mismo tiempo. Obviamente yo soy el chalán de mi esposa, te aclaro. Oye, el ejecutivo ven. Yo también. Fíjate, qué cosas. A mi manera. Qué cosas. Bueno, sí, a final de cuentas todos terminamos Todos siendo somos chalán de la chalanes, esposa. así es. Pero fíjate que damos la consulta juntos y te voy a platicar que la consulta promedio de nosotros toma alrededor de 2 horas. Es que sí, es que es lo que es. O sea, Eso es lo que muchas personas no entienden. Y luego dicen, ¿pero por qué tanto? Pues por eso. no, y luego aparte de que te toma 2 horas, sigues en contacto con, ahora con todas las tecnologías, sigues en contacto, oye, y ahora esto, y mándame esto, y por qué esto, o sea, no hay que perder nunca el contacto. Eso que comentas, lo que es bien interesante porque la mayoría de los pacientes, ahorita lo que decíamos, ¿no? De que el verdadero buen doctor tiene que ser un buen maestro. Cuando tú educas a tus pacientes de la forma correcta y les dices que sabes que el verdadero médico tiene que estar a tus órdenes en cualquier momento, no a las 2 de la mañana para ver, me duele la panza porque comí demasiado chile, ¿no? Pero oye, ¿sabes qué? Traigo esta situación, sobre todo cuando estás en un proceso, por ejemplo, después de un tratamiento con células. Tú que has vivido todo lo que has vivido, o sea, me imagino que el contacto con tus médicos es... Precisamente, pero te voy a decir algo, no, es al revés. O sea, yo vuelvo a decirle a las personas esto siempre y lo repito constantemente, yo tengo mucho más años del otro lado del escritorio. Okay. O sea, yo como enfermo he padecido a los malos médicos toda mi vida. Y por eso, obviamente yo tengo muchísimos años con mi esposa, ¿no? Desde que estaba estudiando ya la carrera de medicina, y le dije, nada más hazme un favor, no te conviertas en un médico frío como los que me han tocado a mí. Porque una cosa es ser honesto, como decíamos, y otra cosa es ser grosero y soez. Son cosas completamente distintas. Entonces, en esa situación donde te encuentras muchas veces, pues situaciones difíciles, como hablábamos de la enfermedad crónica, es bien triste encontrarte con este tipo de personas que simplemente no tienen corazón, porque necesitas ser escuchado, y eso es lo que tenemos que entender nosotros los que somos profesionales de la salud, desde asistente médico hasta médico especialista. Tienes que entender que el paciente lo primero que necesita es ser escuchado. Que lo escuches. Sí, es. Pero bueno, ¿no? También tema largo. Entonces, ¿Y veo? Entonces, bueno, ya regreso de estos trasplantes, pero ya... Que ya estoy emocionado. Sí, no, imagínate yo. Imagínate yo que lo he vivido, ¿no? Es que, fíjate, es bien chistoso, pero yo sí creo que yo tengo una capacidad que he identificado en pocas personas. Yo le doy rápido la vuelta a las cosas. Ya no me apego mucho a nada. Ya no me quedo atorado en nada, porque entiendo que esto se acaba muy rápido. Me llama mucho la atención que la mayoría decimos, hay un día más de vida. Y yo todos los días vivo con la realidad de que este es un día menos. O sea, cuando tú naces es una cuenta regresiva para ¿Es la verdad? Sí. Además, déjame te digo algo. No hemos hablado de este tema, ¿no? Pero yo he fallecido en 3 ocasiones. Yo sé lo que es detrás. O sea, ¿tú tienes experiencias cercanas a la muerte? Yo tengo experiencias de muerte. Okay. Lo que pasa es que la experiencia cercana a la muerte es estar a punto de morir. Pero yo he muerto, yo he tenido que ser revivido, literal. Entonces, Fíjate, te voy a comentar un detalle. Yo, hasta hace unos 3 semanas, un mes, tenía un amigo. Obviamente falleció. Sí. Lo mataron. Un médico, compañero médico. Ya sé quién. Ya te imaginas. Sí, como... Y él ya había tenido una experiencia cercana a la muerte. Íbamos a hacer un programa. Y no lo pudimos hacer. Wow. Sí. Muy querido, por cierto. Sí, las redes sociales se inundaron de buenos comentarios en todos los sentidos. Era un hombre muy caritativo, de Michoacán, siempre andaba juntando cobijas y todo para llevarle a su gente. Pero bueno, pero te digo, ese es un tema interesante, muy interesante también. No, contigo tenemos para aventarnos todo el año aquí y lo que sigue. Es que fíjate, bueno, pero eso es precisamente, o sea, ese tipo de experiencias, de oportunidades, las llamo yo, de crecimiento y desarrollo también, son las que te empiezan a expandir la conciencia.
te empiezan a expandir el horizonte, la perspectiva y la percepción del mundo en general. Claro. Y entonces no es tan fácil que te apegues tanto a cosas irrelevantes, que a final de cuentas todo lo es. Hay un concepto bien interesante del budismo que a mí me encanta, que es el concepto de la impermanencia, que es donde nos habla de que nada de lo que existe en este plano terrenal es permanente. Ni tú, ni yo, ni tu chamarra, ni eso, nada. Y le explico a las personas para que lo entiendan, ¿no? Así como la tecnología, tu teléfono celular, cualquier cosa ahorita tiene una obsolescencia programada. Tú y yo también. Sí. Tú y yo también, cuando sale la primera arruga ya empezaste. No, bueno, en realidad cuando naciste. Y sabes una cosa, Alfredo, esa obsolescencia, cada vez los alimentos nos las están generando, cada vez más. Cada vez nos están cortando la calidad de vida, nos están cortando la vida. Qué buen punto. Cada vez los alimentos y volvemos otra vez, o sea, estamos como que ahí vamos a ir apuntándole todos los pensamientos de lo que vamos a ir platicando más adelante, oye, para que se emocionen y ustedes también. No, hay mucha tela donde cortar, porque en la mañana estaba escuchando a una nutrióloga y decía que ahora por fin había entendido la diferencia del estilo de vida entre las personas que tienen dinero y entre las que no. Y ponía un ejemplo muy simple ella, ¿no? Decía, por ejemplo, las personas que tienen dinero, un poder adquisitivo un poquito más elevado, no necesariamente que sean multimillonarios, simplemente un poder adquisitivo más elevado, más interesante. Dice, por ejemplo, ellos no reutilizan los contenedores de yogur, entonces no consumen microplásticos como los demás. Exacto. Desde ahí, o sea, ese tipo de cosas. Pero eso se resuelve muy sencillo. Si tú no tienes dinero para comprar estos contenedores de vidrio carísimos, así, de la marca que te imagines, para poner tus alimentos, pues nada más guarda los que sean de vidrio y que tengan tapadera con eso es más que suficiente. Es nada más cuestión de educar, como decíamos, ¿no? Exacto, de conservas. Entonces, es bien interesante lo que comentas, porque es cierto, o sea, nosotros, es como me dices tú, ¿no? Yo me da mucho gusto saber que después de lo que he vivido no me veo de mis 47 años. Pero es parte de un proceso de sanación integral, que vuelvo a decirlo, dicho sea de paso, empieza desde lo espiritual y termina con lo físico, no al revés. Así es. No al revés, porque nosotros estamos, sobre todo en estos tiempos, te hablaba yo del hustle mentality, hace rato que hablábamos de Gary Vaynerchuk, ¿no? Yo lo veo de esta forma, la mayor parte del tiempo, en estos últimos tiempos, nos dedicamos mucho al desarrollo personal. Todos queremos aprender más, estudiar más, tener más nombramientos. Como que después de la pandemia se empezó a aumentar el auge de eso. Sí, ¿no? pero es muy qué triste. Bueno. Te voy a decir por qué. A ver. Porque en el camino estás dejando lo que es más importante y lo único que te vas a llevar. Eso sí. O sea, estamos hablando aquí del verdadero crecimiento importante y ese es tu desarrollo espiritual. Cuando tú terminas de eso y o trabajas más, pero nunca terminas, ¿no? Trabajas con eso, todo lo demás viene solito y cae por añadidura. Entonces, tú no necesitas tener todos los títulos y todo lo que te imagines para llegar a ser lo que tienes que ser, porque siempre has sido lo que quieres ser. Lo único que tienes que hacer es reencontrarte contigo mismo. Ese es el Dios verdadero. Entonces, a final de cuentas, creo que no lo comprendemos porque precisamente, ¿no? a raíz de que nos visita la pandemia con todas sus enseñanzas y aprendizajes, creo que muchos lo entendieron bien y muchos otros lo entendimos mal. Y entonces ahorita es como que acumular. Queremos acumular de todo, desde títulos nobiliarios hasta lo que te imagines, dinero incluso. Y yo lo veo desde un punto de vista, no quiero decir elevado, no simplemente diferente, donde entiendo que nada de eso es relevante. Porque a final de cuentas nada lo es. Entonces, esto de la enfermedad para mí ha sido, como te decía, un gran maestro en todos los sentidos, pero sobre todo en ese. Porque entonces como tú entiendes y estás consciente de que en cualquier momento se acaba el corrido, literal, como decimos los mexicanos, te queda entonces este sabor de boca bonito de saber que este día lo hiciste bien. ¿Sí me explico? O sea, en todos los sentidos. Eso es bien importante, porque luego, cuando ya la gente está en su lecho de muerte y todo, es cuando no vienen, me toques ese son. Digo, es cuando es vienen los pensamientos de decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Los arrepentimientos, y es lo que más afecta al ser humano en ese momento, ¿no? Te juro, no lo puedes ver, pero se me está poniendo la piel chinita. Porque la primera vez que yo paso a mejor vida, literal, estaba en esa situación. Fíjate, yo esa la recuerdo por esto. Se vivió de esta forma, para explicártelo, ¿no? Yo no creo en el cielo y el infierno. Ya no creo en eso. Porque es irrelevante al final de cuentas, ¿no? La trascendencia física es el camino de regreso a casa, la unificación con el Padre. No hay nada que interrumpa el camino, simplemente vas. No es que des cuentas, pero platicas de tu experiencia, porque no hay ni bueno ni malo. Claro. Entonces, puntos de vista que ya lo platicaremos en otra ocasión, ¿no? Pero
Pero fue muy interesante esa vez en específico porque ahí es donde me quedó muy claro que el proceso de la trascendencia del cuerpo físico a la espiritualidad total es un repaso de tu vida. Es un cambio de energía ahí, ¿no? También. Totalmente. Pero así como cuando apagas la computadora a veces hace como un reboot, o ya ves que te pone ahí que algo va a hacer en ese momento, lo mismo pasa con tu cerebro. Se empieza a apagar y antes de apagarse repasa toda tu vida en cuestión de milésimas de segundos. Fíjate, bien interesante, Doc. Yo soy un coleccionista amateur de arte, sobre todo arte plástica, pintura, y soy un coleccionista amateur de relojes. Fue muy interesante porque las veces en las que me he muerto no he recordado nada de eso. Nada fue importante de eso. O sea, que realmente no, entonces no es importante. Exactamente. Pero ¿qué sí fue importante? Las experiencias y las vivencias y las personas. Yo no puedo hablar mucho del momento donde yo recuerdo eso en específico, de haber visto todas esas, todas mis cosas que ni siquiera te puedo recordar ahorita, ¿no? Pero fue muy interesante ese momento porque yo recordé personas importantes y momentos importantes. Y a pesar de sentir mucha paz interior, sientes que se te atora el cuello como nunca en tu vida. Un dolor horrible porque dices, no los voy a volver a ver. Mira, y se me viene la emoción porque ahí es donde dices tú. ¿Y sabes qué? Ese es el más miedo que uno tiene a la muerte, el no volver a ver a la gente que tiene. Pero ¿sabes qué? ¿Los vamos a volver a encontrar? Sí, a final de cuentas, en esencia, totalmente. Pero déjame te digo algo, o sea, la responsabilidad entonces se convierte en esto. Crea más momentos de calidad. Vive más con las personas que tienes a tu lado. Ama más, abraza más, pasa más tiempo, olvídate del trabajo, deja de ganar un poquito. Yo he hecho un ejercicio consciente de no ganar suficiente dinero o más de lo que podría para estar más tiempo con mi hija. Que te quieren. Soy el único padre que conozco que está 24 horas al día con su hija. Y esa es una bendición que me ha regalado la enfermedad. Desde la cuestión de poder hacerlo hasta lo siguiente, de entender la importancia de ello, ¿no? Entonces, si hay algo que pudiera dejarles yo el día de hoy es eso precisamente. Aprovecha, porque el día de mañana, como bien decías, va a haber un repaso de tu vida. Qué interesante eso que acabas de decir y la verdad, lo más triste de todo, Alfredo, es que ya se nos acabó el tiempo. Salió, hay que poner una semana completa. Volando el tiempo, ¿no? Sí. Y quedan muchas cosas pendientes. Sí. Entonces, yo estoy puesto para cuando tú quieras seguir, claro tú dime y claro seguimos y el público también nos los va a decir. El público nos va a pedir cuando quieren continuar con estos temas y pues hagan todas las preguntas que nos tengan que hacer. No sé si les quieras dejar un último mensaje ahorita en el programa de hoy, porque lo vamos a seguir viendo primero. Rapidito nada más, yo te decía que mi vida y el mensaje que he recibido se definen en 3 cosas que son conceptos y formas de vida, ¿no? Fe, paciencia y gratitud. Y te lo digo rapidito nada más. Fe para saber que el milagro va a llegar. Paciencia para esperar a que llegue. Y gratitud para estar consciente lo suficientemente de que todo lo que tienes en este momento es digno de agradecerse. Qué bonito. La verdad, qué bien. Qué gran enseñanza, Alfredo. Espero que sí sea. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en este primer capítulo tuyo, porque así lo vamos a nombrar. Y pues, ya sabes, te deseo lo mejor y seguimos viendo que es lo mejor. Les mando un fuerte abrazo a todos, pásenla súper bonito, no se les olvide suscribirse a mi canal, no se les olvide compartirlo, no se les olvide comentar, no se les olvide darle a la campanita y todo lo que ustedes ya saben. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho, pásenla bonito y hasta pronto. Pues infinitamente agradecido con mi amigo. Pues ya terminamos la grabación con mi gran amigo el doctor Renato Rodríguez. Déjenme cierro aquí porque si no, no los voy a ver bien. Fue un programa muy bonito. Pues hablamos, ya saben, un poquito de mi historia y todo eso. Ya lo vieron hace unos minutos. Le agradezco infinitamente a él y a su equipo de grabación que se portaron de maravilla. Si Dios permite, muy pronto haremos algo nuevo y algo diferente y algo bonito con él, alguna otra colaboración. Pero por lo pronto me voy muy contento, con el corazón muy lleno. Es una persona, se siente más bien, de muy buenos sentimientos, con muy buenas intenciones. Y eso, ¿saben qué? Es difícil de encontrar en estos tiempos por alguna razón. Así que yo le agradezco al Padre la oportunidad que me brinda de haber conocido a este hermoso ser y a tantas personas como él. Así que pues cuídense mucho. Les mando infinitas bendiciones de la divinidad que yo soy. Y si Dios permite, nos vemos a la próxima. Gracias.